Muy buenas noches, amados hermanos, amigos en la fe. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar una vez más en este miércoles de estudio bíblico. Les saludamos en el amor de Cristo donde quiera que usted se encuentre. Hoy, miércoles 26 de julio, año del Señor. Le damos la más cordial bienvenida a este tiempo de comunión, de aprendizaje y de glorificación para nuestro buen Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y nos enseñe a poder caminar, aprender de su palabra. Y hoy estaremos aprendiendo de la comisión que Dios le dio a Moisés y de todos y cada uno de esas manifestaciones, milagros, aspectos extraordinarios que Dios hace en la vida de Moisés para que el pueblo de Israel pudiese entender que Jehová es Dios. Vamos a orar. Amado Padre, en este día miércoles te damos gracias por permitirnos estar delante de ti, por permitirnos estar en tu presencia y por darnos la oportunidad y el beneficio de tu gracia y de tu amor. Sé con cada uno de aquellos que están conectados en estos momentos, con los que durante los días siguientes se habrán de conectar y habrán de aprender junto con nosotros estas enseñanzas de tu palabra. Gracias porque tú nos amas y nos enseñas a poder caminar y a poder vivir bajo tu señorío y bajo tu gracia. Tómanos en tus manos de amor, de misericordia y por favor permítenos que te sirvamos y te busquemos cada día. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos que bendigas a aquellas personas que están enfermas y necesitadas de ti, los hogares que están requiriendo de tu presencia, de tu ayuda, y aquellos matrimonios, Señor, que es necesario que dependan de tu palabra. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que siempre tú nos das. En el nombre de Jesús te suplicamos también que seas tú proveyendo de salud, de trabajo, de alimentos, de techo, de todo lo que necesite, Señor, tu pueblo y aún aquellas personas que escuchen tu palabra. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Que este estudio bíblico sea de mucha bendición a nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muy bienvenidos sean todos en el nombre del Señor. En este miércoles estamos aquí reunidos para aprender, para buscar de la presencia de Dios y así juntos poder decirle al Señor cuán grande, cuán poderoso, cuán maravilloso es Él. Con esta certeza, este gozo en nuestro corazón, vamos a cantar el himno número 74, cuán grande es, y el himno 600, firmes y adelante. Cantemos con gozo al Señor. Brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar,
escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
preocupados o aún cuando tenemos alguna necesidad, cualquiera que ésta sea la crisis que estemos pasando, Dios nos dice firmes y adelante. Eres hijo del Señor, eres hija de Dios, eres una princesa, un príncipe del Señor. Por lo tanto, Dios quiere que tú te mantengas firme en sus caminos y que el enemigo, aun cuando te ataque, sea avergonzado por la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, en tus finanzas y en todo aquello que se relacione contigo. Gracias al Señor por ello. Bien, hoy vamos a tomar este pasaje de Éxodo 4, versos 1 al 31, y en este pasaje vamos a la luz de la palabra a estudiar la comisión de Dios que tiene para Moisés, pero en esa comisión que Dios tiene para Moisés también vamos a vernos reflejados nosotros qué es lo que Dios espera de ti y de mí. Moisés, como tú y yo, un hombre con diferentes circunstancias de vida, recordemos que en el libro de Génesis hablamos ya un poco de ello y cómo Moisés mata al egipcio y ahora estás aquí ya Moisés recibiendo un ministerio, recibiendo una instrucción de lo que tenía que hacer. Versículo 1 nos dice que Moisés hace una pregunta: ¿cómo es que ellos creerán en mí? Y entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. He aquí que ellos no me creerán. No fue erróneo el que Moisés preguntara primeramente: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Recuerda usted capítulo 3, verso 11 que vimos la semana pasada? Esta era una pregunta lógica, considerando esa gran tarea que él tenía por delante. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Ahora, a esta pregunta de Moisés Dios le respondió y le dijo en el verso siguiente, que es el verso 2 de Éxodo 3, yo estaré contigo. Y después de eso, y en este pasaje que acabamos de leer, el verso 1 del capítulo 4, la pregunta de Moisés demostró al parecer un poco de incredulidad en lugar de una búsqueda sincera. Vea cómo Moisés está preguntando aquí. Y no solamente dice esto, ¿sí?, sino que dicen: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. En el capítulo anterior, pero en el verso 13, Dios prometió que los líderes de Israel habrían de escuchar a Moisés, y él dijo: y oirán tu voz. Dios le promete que lo escucharían, y aquí Dios le dice: yo estaré contigo también. Cuando Moisés hizo esta protesta, seguramente él pudo haber dicho: pero si te equivocas, Dios, ¿qué tal que no me escuchan? ¿Qué tal que Faraón me atrapa y me mata? Porque acuérdense que Moisés había salido como un vil delincuente, perseguido por la ira de Faraón, que lo quería matar. Y en aquel tiempo inclusive el Faraón que estaba era un pariente cercano, porque Moisés había sido prohijado por la hija de Faraón. Ahora, cuando Moisés no tenía confianza en la carne, estuvo muy bien, pero estuvo mal de que desconfiara de Dios. ¿Recuerda usted cuando la zarza ardiente él la vio y la voz de Dios y el encuentro divino se tiene allí en la zarza ardiente? Ahí no hay lugar para los peros. Sin embargo, en este momento, en el capítulo 4, verso 1, Moisés tiene otra vez esa duda, esa desconfianza, porque los seres humanos, al parecer, nunca estamos preparados para cuando Dios nos llama a servirle en algo importante. Y entonces empezamos a decir: pero Señor, pero si Faraón no me escucha, pero si tus hijos, los ancianos, no me escuchan, pero, y los peros, ¿no? Este verso
1 del capítulo 4 es un pero también de Moisés. Recuerde usted, respondió Moisés diciendo: he aquí que ellos si no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Verso 1, capítulo 4 de Éxodo. Ahora, ellos dirían, dicen: no te ha aparecido Dios. Y más adelante vamos a ver por qué Moisés tiene esta desconfianza al parecer. En el verso 2 al 5 de Éxodo 4 vemos la primera señal, como la vara de Moisés se convierte en una víbora o una culebra o en una serpiente, como usted le llame, al tomarlo él por la cola se convierte en vara otra vez. Y entonces Jehová le dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó. Estamos en Éxodo 4, 2 al 5. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Recuerda usted que a Abraham, a Isaac y Jacob, ellos lo tenían muy presente? Pero para que no le quedara duda a Moisés, como a todos nosotros tampoco, Moisés era hijo de algunos que descendían de los israelitas patriarcas. Por eso, ahora podemos aprender que lo que Dios le dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Aquí vemos un principio muy principio en cuanto a Dios se refiere, en cómo usa a la gente. ¿Sí? Un principio muy hermoso. ¿Cuál es este principio? Bueno, Dios usó lo que tenía Moisés en su mano. Los años que Moisés pasó atendiendo ovejas no fueron en vano. Esos años depositaron en la mano de Moisés cosas que él podría usar para la gloria de Dios. Esta vara era una vara que sin lugar a dudas sería usada por Dios en manos de Moisés. Dios no usó el cetro que estaba en la mano de Moisés cuando él vivía en Egipto, pero él sí usó la vara tan simple de un pastor, como lo era Moisés. Recuerde que esa vara era la autoridad pastoril de Moisés. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, vamos a ver algunos principios. Primero, a Dios le gusta usar lo que tenemos en la mano. ¿Qué tiene usted en la mano? A lo mejor una pluma, un lapicero. ¿Qué tiene usted en la mano? La palabra de Dios. ¿Qué tiene usted en la mano? Lo que usted tenga a la mano, úselo para que el Señor se glorifique en su vida. Dios usó, ¿sí?, lo que Sangar tenía en su mano en el libro de Jueces 3:31, y así en muchos pasajes de la Biblia. Usó, por ejemplo, en la mano de David, lo que David tenía en la mano o a la mano cuando peleó con Goliat allá en el libro de Samuel. Y Dios usó la quijada de un burro en la mano de Sansón, ¿sí? En Sangar fue la quijada también de un animal, y con eso mató muchas personas, muchos enemigos. Dios usó, recuerda usted un pasaje muy conocido, usó 5 panes y 2 peces en la mano de un muchacho para alimentar a 5,000 personas. Ahora, la respuesta de Moisés es muy natural. Él le dice una vara. Ahora, ¿qué hace la vara de Moisés? Vamos a ver más adelante cómo Moisés partiría el Mar Rojo. Con la vara golpearía una roca de la cual saldría agua. Sería levantada sobre una batalla hasta que Israel ganara. La vara de Moisés fue el instrumento de autoridad que Dios le dio a Moisés. Y entonces, en los versos 20 del capítulo 4,
o más adelante, inclusive en el capítulo 17, en el verso 9, se le conoce y se le menciona como la vara de Dios, porque es Dios quien a través de esta vara está dando bendición para su pueblo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para que tú y yo podamos ser de bendición para el pueblo del Señor? Entonces, cuando Moisés suelta la vara, sucede algo interesante. Dice, y se hizo una culebra. No solamente la vara de Moisés se convirtió en una culebra, sino que se convirtió en una culebra real que era lo suficientemente aterradora para que hiciera que Moisés huyera de ella. Moisés le tenía miedo, entonces era una víbora real. Realmente era un animal ponzoñoso, y Moisés sabía, seguramente había escuchado o había tenido experiencias sobre lo que estos animales pueden hacer cuando muerden a las personas o inclusive a los animales. Ahora, entonces Moisés huía de la culebra y Dios le dice, extiende tu mano y tómala por la cola. Y yo le hubiese dicho a Dios tal vez, Señor, pues ¿cómo por la cola? Tal vez si me dice, agárrala del cuello, ¿verdad? Tal vez no, pero agárrala por la cola, y si se voltea y me da un tate quieto, una mordida. Ahora, veamos entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que Moisés aprenda con esto? Bueno, lo que nosotros también tenemos que aprender tiene que ver con la fe. Mire, Moisés tenía que tener fe para poder extender su mano y tomar la culebra justo como Dios se lo mandó. Además estaba la obediencia, lo tenía que hacer como Dios le había dicho. Tenía que agarrarlo a mano limpia, no podía agarrar otra vara y prensar la culebra o algo por el estilo, ¿verdad? Él tenía que agarrar a mano limpia la culebra, y sin embargo en todo esto implicaba obediencia y fe. La cola es la parte más peligrosa al momento de tomar una culebra. Sin embargo, aún así Moisés sale ileso. En este pequeño incidente, Moisés aprendió cómo es que tenía que hacer lo que Dios le decía que hiciera, aun cuando para él fuera incómodo. Aprendió que tenía que hacer lo que Dios le pedía que hiciera. A veces nosotros tenemos que hacer algunas cosas que sabemos que Dios espera que la hagamos, y a veces nos resultan incómodas también hacerlo. Ahora, ¿por qué lo tenía que hacer Moisés? Bueno, porque era la señal para que creyeran precisamente los hijos de Israel. Por eso creerán, dice, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Era un testimonio vivo hacia aquellos que Moisés decía que a lo mejor no le creían. Era un testimonio práctico de la fe de Moisés, pero además era para que los que no creyeran, los que posiblemente no creyeran que Dios había mandado a Moisés. Este milagro, sin lugar a dudas, haría que los hijos de Israel, mis amados hermanos, se dieran cuenta de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaba con ellos. No solo con Moisés, sino con ellos también. Y de que Dios, el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, era el mismo Dios que había pactado desde Abraham, y que ese pacto había transcurrido hasta las generaciones, aun cuando ellos estaban en esclavitud. Ese pacto no se había olvidado de ellos, ese Dios que había pactado con Abraham, Isaac y Jacob, pero también era el Dios de sus padres. Por ello es muy importante que nuestras generaciones reciban la enseñanza de la obediencia en la palabra y la enseñanza de cómo se puede crecer en fe para la gloria del nombre del Señor. A veces es incómodo estarles enseñando a nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen a veces otros
otras cosas en mente, no están preocupados, ellos piensan que todo el tiempo van a ser jóvenes, que no, como dicen, se quieren tomar el mar en un buche, ¿verdad? Sienten que se lo acaban, se les va a acabar el mundo y quieren vivir la vida así, pero rápido. Pero hay que enseñarles a obedecer y a servir al Señor. Y esto es incómodo, esto no es fácil, pero es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Dios le dice a Moisés: dile a los ancianos de Israel y a todo el pueblo a través de ellos que el Dios de sus padres, pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a ellos, o te envió a ellos. Entonces, el testimonio de cómo Dios ha bendecido a nuestros antepasados puede hacer que ellos también crean. Y hay que enseñarles la palabra en la que nosotros creemos. Ahora, Éxodo 4, versos 6 al 9, vamos a encontrar la segunda y la tercera señal. Y déjeme decirle que allí vemos cómo Moisés se vuelve leproso y después vuelve a ser sano. También ahí encontramos la señal del agua cuando se convierte en sangre y luego el agua se convierte otra vez en agua cristalina, diáfana y pura. Vea usted lo que dice la palabra, versos 6 al 9. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Qué interesante. Cuando dice la palabra, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Vea usted que las primeras dos señales tenían que ver con una transformación, la metamorfosis momentánea en la vida de Moisés. Algo bueno y de uso, ¿sí? Una vara o una mano. La transformación. La mano es buena, la vara es buena, pero la vara se convierte en algo maligno, una culebra. Y una mano leprosa, esa misma mano buena, que se convierte en algo que no es muy sana. Y significativamente fueron transformados después a su estado original. No sé si usted había pensado en esto, en la metamorfosis de esas dos señales, la vara convirtiéndose en culebra y la mano volviéndose una mano leprosa. Aquí había un verdadero mensaje en las dos primeras señales. En la primera, escuche usted, y esto en un estudio inductivo de las Escrituras lo podemos sacar muy claramente, porque la misma Biblia se responde, porque en la primera le dijo a Moisés: si me obedeces, tus enemigos no tendrán poder, ¿sí? En la segunda señal dijo Moisés: si me obedeces, tu contaminación puede ser hecha pura. Si tú y yo dudamos en cualquiera de estas dos áreas, ¿sí?, le estorbarán a Moisés o le estorbaríamos a los que creen. Ahora, este es el patrón de cualquier líder de Dios, ¿sí? Si dudamos en las señales que Dios nos está dando, si dudamos en las áreas de nuestra vida que Dios pone delante, pues estamos estorbándole a la obra del Señor y nos estamos complicando la vida a nosotros.
Porque la palabra lepra, aquí en el hebreo, ocupa un rango más amplio de enfermedades de lo que le hace la palabra cáncer de nuestros tiempos. En aquel entonces la lepra era algo más terrible. Hoy el cáncer, pues la gente convive contigo, no hay ningún problema. La lepra no. En aquel entonces la lepra te aislaban, era algo así como el COVID que estuvimos viviendo, ¿verdad? Te aislaban y solo por un milagro de Dios podías quedar sano, pero de ahí no había cura para la lepra. Yo recuerdo una hermana que, por no tener autorizado dar su nombre, no lo doy, pero allá en el estado de Guerrero, en la costa chica de Guerrero, sus padres la tenían escondida porque tenía lepra. Ellos eran ganaderos muy fuertes, muy poderosos de la región, pero a ella desde muy niña la escondieron porque tenía lepra y no sanaba. Llegaron los hermanos Kempers, que son misioneros de la iglesia presbiteriana en esa zona, y iniciaron la iglesia ahí. El pastor, padre de nuestros hermanos Kenton y otros hermanos más que son pastores también, muy amigos. Este hermano misionero vino y predicó la palabra a esta familia. Cuando creyó, increíble, la hermana, esta jovencita, sanó de la lepra y después salió de su escondite y anduvo por todas las ciudades. Y ahora, la última vez que yo lo vi, no sé si todavía viva, pero la última vez que platiqué con ella, es una hermana muy generosa. Creo que ya falleció porque su hijo parece que está al frente del campamento. Si algún joven de aquellos tiempos me está escuchando, sabrá del campamento al que me refiero, ahí en la costa grande donde empieza la costa grande de Guerrero. Y es muy interesante porque ahí en pie de la cuesta, donde ella tenía su terreno muy grande, inclusive hicimos un experimento con los jóvenes de aquel entonces. Yo a mi hija le enseñé a ordeñar las vacas porque ahí tenía tenía ganado la hermana, y ahí se siguen haciendo los campamentos en el mes de diciembre. Nosotros hacíamos campamentos allí. Ahora, aguas limpias y puras fueron hechas sucias y sangrientas a través del trabajo de Dios, y estas, ¿sí?, no volvieron a su estado original. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que si los milagros de transformación no cambian los corazones de la gente, entonces quizás la señal del juicio lo haría. Si los milagros de transformación no logran que la gente crea, las señales de juicio tal vez logra que los corazones de la gente cambien. Entonces quizás esa señal de juicio logre que el corazón de la persona haga esa metamorfosis en su vida. Y por eso le dice Dios a Moisés: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, entonces muestra la señal del juicio. Y esta señal del juicio solo nos muestra que cuando persiste la incredulidad, a pesar de los milagros de transformación, ¿sí?, el Señor viene con juicio sobre aquellos para que crean. Y esto es interesante, pero no queremos juicio. Por eso cuando la palabra del Señor dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, se refiere precisamente a esa grande ruina que puede venir a nuestra vida si nosotros no creemos. Entonces es muy interesante. Ahora, en el verso 10, vamos un poco rápido porque tenemos 31 versículos que ver y no sé si vayamos a alcanzar a verlos. Ustedes me dirán ahí si no están muertos ya de cansancio. En el verso 10, Moisés da un pretexto. ¿Y cuál es ese pretexto que Moisés da? Bueno, él dice: no sé hablar bien. Algunos dicen que Moisés era tartamudo, pero el texto no nos da señal de que realmente sea eso. Vea usted: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, vea usted, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Déjeme decirle que después de estas extraordinarias y persuasivas señales que Dios le da a Moisés, aún seguía dando objeciones, aún con esas señales, con esos milagros, pero también con esas muestras de juicio, todavía sigue poniendo objeciones al llamado de Dios. Y con esto lo que está haciendo Moisés es revelando que él no estaba confiado en su habilidad para hablar ante los demás. Él dice, soy tardo en el habla, lo cual literalmente se traduce de boca pesada. ¿Qué significa eso? Bueno, en el hebreo es muy interesante, por eso cuando nosotros hacemos una transliteración de esas lenguas originales a nuestra lengua, nos da un poco de más luz. Por ello es muy importante estudiar la palabra juntos. Él dice, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pareciera ser que la excusa de Moisés no estaba justificada. ¿Por qué? Claramente lo hemos visto, que hacía 40 años antes de esto, Moisés no era tardo en el habla ni torpe de lengua. ¿Recuerda usted que en capítulo 7 del libro de Éxodo, de los Hechos, en el verso 22, el Señor dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras? ¿A qué se refiere entonces? Moisés no era tartamudo. Moisés no tenía dificultad para hablar. Pero pareciera ser que los 40 años en el desierto, el no tener contacto en la corte, pareciera ser que esos años de elocuencia en Egipto terminaron en esos 40 años. Por ello, pareciera ser que los 40 años de Moisés en el desierto nos hicieran creer que Moisés en esos 40 años solo le hablaba a las ovejas. No hablaba con la gente. Su confianza en sí mismo se había ido, pero lo que Dios quería y quiere de usted y de mí es que la confianza en nosotros no sea la base para hablar, sino nuestra confianza en Dios. Y eso es precioso, porque la confianza en Dios es que hace que nosotros muchas veces hablemos. Yo a veces en algunas ocasiones me he sorprendido cuando afirmo algunas cosas y veo a los hermanos que me quedan viendo como dice, ay, pastor. Es que no hemos a veces experimentado el poder de Dios, porque no somos nosotros que hablamos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jehová, nuestro Señor, en el nombre de Dios, nuestro Padre, por Cristo Jesús hacemos esto. Por ello es que el reclamo de Moisés no era sobre el tener una articulación defectuosa. Moisés no hablaba, no se le dificultaba hablar, sino en su incapacidad de tomar el mando de los hebreos. Él estaba desconfiado de poder hacerlo. Pero no solo iba a tomar el control de los hebreos, sino también el control sobre los egipcios. Y mis amados hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 5, me dice que lengua difícil significa la dificultad con una lengua extranjera, no es con una lengua de torpe hablar, sino la dificultad de hablar en otro idioma. ¿Sí? Y Moisés había sido instruido en todas estas ciencias. Por eso es muy importante, cuando nosotros escuchemos que dice alguien, es que Moisés era tartamudo. No, Moisés no era, ya lo dijimos en el libro de los Hechos, se nos dice que era poderoso en palabras, estaba enseñado, era un orador extraordinario. Sin embargo, la dificultad que tenía él tenía que ver con su, más que nada, con su autoestima, con su capacidad para creer que Dios podría obrar a través de él. ¿Y no le pasa a usted a veces eso?
A veces no sucede, suele sucedernos. Tenemos que estar conscientes de ello, pero nosotros no confiamos en nosotros, confiamos en Dios a través de nosotros. Ellos confían en sus carros, en sus caballos, en hombres de guerra, mas nosotros, dice, confiamos en Jehová de los ejércitos, dice el Señor. Llegamos a los versos 11 y 12 de este capítulo 4. Dios responde a la excusa de Moisés. Le da una respuesta y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Una pregunta. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versos 11 y 12. Mire, ¿quién dio la boca al hombre? Es la primera pregunta. El hecho de que Moisés creyera que él no era elocuente estaba completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el Dios que creó las bocas más elocuentes que han vivido en este mundo estaba a su lado. Así es que si usted piensa que no es de boca elocuente, olvídese, deje que Dios hable a través de usted. Si Dios permitió que la burra de Balaam hablara, imagínese, no nos va a hacer hablar a nosotros las maravillas del Señor. Pero tenemos que hablar a las personas de lo que Dios es en nuestra vida. Ahora, ¿no soy yo Jehová? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Esta es una declaración dramática, la cual le reveló a Moisés y nos revela a nosotros la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios lo revela en un contexto en el cual es una invitación para que usted y yo podamos confiar en Dios y Él trabaje con nosotros y nosotros con Él. Si hacemos equipo con Dios, miren, nadie nos va a parar. Pero tenemos que trabajar con Dios, o dejar que Dios trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, y dejar que Él tome el control. Ahora, aquí no encuentro yo, porque algunos dicen, es que qué fatalista es Dios. Yo no veo ni un mínimo sentido de fatalismo en esta declaración de la soberanía de Dios, porque nunca Dios es tan poderoso que nosotros no podamos hacer nada. Dios permite que nosotros hagamos algo. Dios le está diciendo a Moisés, habla. Dios le está diciendo a Moisés, actúa. Y cuando tú hables y cuando tú actúes, entonces yo voy a hacer las cosas a través de ti. Pero siempre es Dios, el Dios tan poderoso, el que puede obrar a través de usted y de mí, o a través de nosotros, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y en obediencia hacemos lo que Él nos manda. Dice que Él hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Algunos hoy día piensan que esto es parte de la parte cruel de Dios. Dicen que cómo es posible que Él haya hecho al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. Dios es malo, es cruel. Sin embargo, el punto no es el de analizar el origen del mal, sino el de mostrar que Dios es tan poderoso que Él puede llamar al mudo y al sordo y al ciego para hacer su obra en ellos. Lo hizo el Señor Jesucristo. Le devolvió el habla a aquellos que estaban tartamudos, la vista a los ciegos, a los sordos le abrió los oídos. Dios es tan poderoso que puede hacerlo, porque el Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de siempre. Un Dios todopoderoso. Ahora, lo que está diciendo Dios aquí, que la insuficiencia que Moisés percibe en su vida, en él mismo, a Dios no le importaba para nada. Dios le está diciendo, a mí no me importa si tú puedes hablar o no, yo te estoy mandando y yo voy a ir contigo, tú cumple nada más.
Si Moisés era un orador insuficiente, entonces estas no eran nuevas noticias para Dios. Dios lo sabía. ¿O acaso tiene Dios problemas en descubrir quién es sordo, quién es ciego y quién es mudo? No. ¿Pensará Moisés verdaderamente que Dios cometió un error y que se está equivocando con Moisés? Posiblemente no esté pensando que Dios cometió un error, pero él está queriéndose zafar de la tarea que Dios le está encomendando. ¿Y cuántos de nosotros a veces hacemos lo mismo? Y encontramos un pretexto pero perfecto y que nos cae como anillo al dedo. Decimos, ahora sí, ni que me digan, para no cumplir la comisión que Dios nos ha dado. Si Moisés era un orador sin habilidad, eso no importaba. ¿Por qué? Porque el Dios poderoso dijo, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente para nosotros. Es suficiente. No importa qué insuficiencias reales tengas tú en tu vida. O quizás te imaginas que tengamos algunas insuficiencias. No son algo reales. Nuestro yo imaginario nos quiere impedir que sirvamos al Señor. Pero Dios te ha llamado a una tarea y tenemos que cumplirlo. Versos 13 al 17. Y es la última parte que vamos a ver esta noche y después veremos del 18 al 31. Por el tiempo que se nos ha avanzado ya. Dice la palabra que la renuencia de Moisés y la respuesta de Dios es muy significativa. Vea usted, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Anteriormente no se había enojado. Les respondía a Moisés, pero vea usted, esto es, subráyelo ahí en su Biblia, porque en este verso dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayas de hacer y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Cuando Moisés le dice a Dios, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Finalmente Moisés terminó con las excusas. Y lo que está haciendo Moisés es exponiendo lo que realmente había en su corazón. Déjeme decirle que simplemente él preferiría y estaba prefiriendo que Dios enviara a alguien más en lugar de él. Esa era la realidad. Moisés no quería ir. Su problema no era en realidad una falta de habilidad, era una falta de disposición. Qué tremenda es esta enseñanza. A mí me emociona. Porque en este episodio de las Escrituras, la falta de disposición que Moisés muestra puede ser la falta de disposición que nosotros a veces mostremos para servirle al Señor. El Señor nos está llamando, nos invita, y quizás no descendió como le habló a Moisés en esa teofanía, ¿no? Pero Dios nos está invitando para servirle. Es común para el hombre dar razones fingidas en vez de dar la razón real. Esa es una palabra de un presidente estadounidense que todos conocemos, que fue un gran cristiano también, Benjamin Franklin. Él decía esto: los hombres dan razones fingidas en lugar de decir la realidad de sus situaciones. Y Benjamin Franklin tiene muchas
frases célebres. Y la gran nación en que se ha convertido Estados Unidos, mucho tiene que ver con las bases que él sentó, que cómo luchó y todo lo demás, y las cosas buenas que hay allá es porque hubieron hombres cristianos en sus inicios, sus orígenes, muy firmes, cosa que muchas veces se está perdiendo, pero bueno, ese es otro tema. En algún momento quizás tocaremos eso, pero no hoy. Lo que les decía es que subrayar usted, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios no estaba enojado cuando Moisés preguntó ¿quién soy yo? En capítulo 3, verso 11. Tampoco estaba enojado cuando Moisés preguntó ¿quién diré que me envió? En Éxodo 3:13. Él no estaba enojado cuando Moisés mostró incredulidad a la palabra de Dios y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, en Éxodo 4:1. Él ni siquiera estaba enojado cuando Moisés falsamente declaró que él no era ni había sido elocuente en Éxodo 4:10, porque esa era una mentira. Pero ahora Dios se enojó cuando Moisés simplemente muestra su indisposición. Y Dios ya sabía que Moisés estaba haciendo esto, pero él quería llevar a Moisés hasta allá. Ahora, podría haber cientos de razones, miles de razones quizás para que Moisés, por lo cual Moisés estaba indispuesto, y solo quiero, no para justificar a Moisés, pero solo quiero mencionar algunas posibles que podrían tener mucho sentido. Una de ellas podría ser que posiblemente Moisés, ¿sí?, en realidad quería servir, pero estaba indispuesto debido al rechazo que en el pasado había sufrido. ¿Recuerda usted que él quiso ayudar a los hebreos? Cuando el egipcio estaba maltratando a un hebreo, él intervino y terminó matando al egipcio. Y al otro día, cuando dos hebreos reñían y uno maltrataba a su hermano, él le dijo, ¿por qué riñes con tu hermano? Porque son de la misma nación. Y el hebreo le dijo, ¿quién te puso a ti por juez? ¿Acaso me vas a matar igual que el hebreo? Y por eso había salido por piernas Moisés al desierto. Ahora, sin embargo, la verdad básica era de que Moisés no tenía la disposición. Moisés no es que fuera incapaz. Mire, fue el gran legislador Moisés. No conozco yo a tu hermano Aarón levita, de que él habla bien, y cuando Dios trajo a Aarón para ayudar al líder Moisés, fue una expresión de su castigo a Moisés. Más que una ayuda a Aarón para Moisés, fue una calamidad, un estorbo. Dios no trajo a Aarón como señal de aprobación, ¿sí? No fue señal de ceder ante Moisés, sino Aarón fue más un problema para Moisés que una ayuda. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, primero, Aarón se convierte en una fuente de Moisés. Vea usted, Aarón fue el que instigó a la adoración. En el capítulo 32, verso 1 al 6, lo vamos a ver cuando veamos Éxodo 32, del 1 al 6, y vamos a encontrar que fue Aarón quien instiga a la adoración del becerro de oro. Es más, él moldeó el becerro de oro. Él edificó ese becerro, también él edifica el altar. Y los hijos de Aarón blasfemaron contra Dios al traer ofrendas impuras, allá en Levítico 10, del 1 al 7. Ellos, dice, ofrecieron fuego extraño a Dios. En cierto tiempo, Aarón abiertamente llevó a cabo un mitin en contra de Moisés, y esto lo tenemos allá registrado en el libro de Números, de los versos 1 al 8. Él se pone al frente del mitin en contra de Moisés, él mismo. Y usted ve cómo su hermana termina siendo arrojada afuera. Entonces Aarón, más que una ayuda, vino a ser una calamidad para Moisés. Pero eso pasa cuando nosotros no tomamos el privilegio que Dios nos está dando y buscamos que otros nos ayuden. Y es bueno buscar ayuda, pero no justificarnos delante de Dios. Mientras estos episodios se desenvuelven, Moisés seguramente vio atrás y se preguntó el por qué el Señor le dio a Aarón como compañero. ¿Por qué será que Dios me ha dado esto?
Y debido a que Dios estaba enojado contra la indisposición de Moisés, entonces le dice, él habla bien. Aarón era un buen orador, pero un hombre con carencia de contenido. Y Moisés tendría que poner la palabra de Dios en la boca de Aarón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. En un sentido, Aarón era como un reportero, quien no hace más que leer lo que otros han escrito para que él lo lea. Y amados hermanos, Aarón no era el portavoz de Dios. El portavoz de Dios era Moisés. Y Dios no necesita líderes como Aarón. Dios necesita líderes como Moisés. No es la manera de Dios el tener a un hombre con un ministerio de palabras elocuentes, el cual no está calificado para liderazgo. Dios quiere hombres que use para su gloria y honra. Dios quiere combinar esos dos cargos, orador y líder. Que seamos usados en las manos del Señor. Damos gracias al Señor por ello. Y la próxima semana, de los versos 18 al 31. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por ser tus hijos. Gracias porque tú, a través de esta enseñanza, quieres y esperas que te sirvamos. Gracias, en el nombre de Jesús, nos ponemos a tus pies. Gracias, desde hoy y por siempre. Permítenos que seamos fieles, firmes, fuertes, pero sobre todo obedientes a tu mandato y a la instrucción que nos das para servirte. En Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Nos vemos próximo miércoles, si el Señor nos los permite. Un fuerte abrazo hasta donde usted se encuentre. El Señor lo bendiga.